Bienvenidos a esta sesión de 1 de junio sobre las vacunas contra la COVID-19, construyendo capacidades. Hoy nos vamos a centrar en el monitoreo y evaluación de la vacuna contra la COVID-19. Vamos a dar unas reglas primero. Contamos con interpretación en inglés y español. Para acceder a la interpretación basta con que le den clic en el botón que parece un globo terráqueo y dice interpretación, está en la parte inferior de la barra de Zoom. Ahí eligen el idioma. Queremos escuchar sus comentarios y sus preguntas. Por favor, utilicen el chat que dice preguntas y respuestas, el que está justo al lado del botón de interpretación. Cualquier problema de logística, tecnología o si tienen preguntas sobre el certificado de participación, lo escriben en el chat general. Estamos grabando esta sesión y el que ustedes participen significa que están dando su consentimiento para lo mismo. Vamos a enviar los videos con sus grabaciones en inglés, francés y en español. Todos estos los vamos a compartir, los vamos a enviar por correo electrónico y también en la página web Tech21 y una página especial que tenemos y que está organizando Proyecto ECO. También estamos dando certificados de participación gracias al apoyo de la Universidad de Nuevo México. Al final de la sesión pondremos el enlace. Tendrán 48 horas para completar una encuesta de 2-3 minutos. Es muy importante que nos den su retroalimentación. Y de esta forma, ustedes pueden obtener su certificado de participación. Utilizamos los datos. Simple y sencillamente tomamos muy en cuenta el uso de los datos, así que los desidentificamos, mantenemos todos los datos confidenciales. Todos los datos que ustedes compartan son agregados. También les recordamos que esta serie que inició en febrero se basa en capacitaciones de la OMS. Hay 2 series que nos inspiraron este seminario. Uno que es para los planes nacionales de vacunación y el otro es específico para los trabajadores sanitarios, es decir, información específica sobre las vacunas contra la COVID-19. Vamos a estar compartiendo los enlaces en el chat. Bien, para mí es un placer cederle el micrófono a Shalini Desai, miembro de la OMS. Gracias, Bruce. Bienvenidos a todos. Les voy a dar algunos anuncios, les voy a mostrar el programa del día de hoy y hablar de los objetivos de aprendizaje. Tenemos una encuesta de la OMS para poder hablar de las implementaciones de las vacunas contra la COVID-19. Si ustedes trabajan en la introducción de la vacuna y quieren un reto, quieren ver soluciones, quizá entonces esta encuesta les pueda servir. Este está en nuestro sitio web de Tecnec21. Está disponible en diferentes idiomas. Acaba de salir. De hecho, abriremos la encuesta el 4 de junio. Este es el programa del día de hoy. Estudiar cuáles son las herramientas de monitoreo y también hablar de las evaluaciones específicas para las vacunas de la COVID-19. Vamos a hablar de los siguientes pasos y vamos a dar una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, todas las preguntas y los comentarios van en el chat que dice preguntas y respuestas, no en el chat general. El objetivo es darles a ustedes una introducción de las herramientas disponibles para el monitoreo y para la evaluación después de la introducción de la vacuna contra la COVID-19. Queremos mostrarles los recursos disponibles para monitorear la aplicación de la vacuna
contra la COVID-19 y también compartir información para poder hacer hallazgos y las revisiones y las evaluaciones después de la introducción de las vacunas contra la COVID-19. Escucharemos a Janny Waldorf y a Damaris y a Jan Gavendor, quienes nos estarán hablando de todos estos temas. Vamos a comenzar con Jan Grevendock. Hola, hoy les voy a estar hablando acerca de las directrices y las herramientas para monitorear la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. ¿Por qué tendríamos que hacer todo este trabajo, todo este esfuerzo administrativo de registro, de monitoreo de las vacunas? Aquí hice una lista de algunas de las razones. Por ejemplo, porque queremos evaluar el progreso, es decir, con qué velocidad introdujimos la vacuna, queremos detectar cualquier tipo de problemas cuando estos surgen y tomar alguna acción correctiva. Por ejemplo, si sentimos que no estamos avanzando tan rápido, quizá pudiéramos hacer algo al respecto. El segundo objetivo es para garantizar que hay igualdad en los resultados, es decir, que no solamente estamos aplicando rápidamente las vacunas, pero que lo estamos haciendo en todas las regiones, en todas las poblaciones, en todos los géneros. El tercero tiene que ver con los grupos vulnerables. Sabemos que no contamos con suficientes vacunas y es por eso que necesitamos priorizar grupos. Así que necesitamos monitorear que en efecto lo estamos haciendo. También asegurarnos de que tenemos un registro personal de vacunación de las personas que están recibiendo la vacuna. Queremos realmente también otorgarles un certificado a estas personas para que estas personas puedan, por ejemplo, regresar a trabajar o que los que están que tengan un certificado de salud para que puedan regresar a sus estudios, para que puedan volver a viajar. También queremos monitorear a los individuos para poder reducir la incidencia de las personas que no regresan por su segunda dosis. Tenemos documentos, encuestas, guías, monitoreo, vigilancia de enfermedad, etcétera. Todos estos son documentos disponibles en diferentes idiomas. Hemos estado monitoreando las vacunas para muchas vacunas desde hace mucho tiempo. ¿Qué cambió hoy con la COVID-19? Bueno, porque en muchos países se aplican muchas vacunas en diferentes momentos con diferentes niveles de eficacidad, de seguridad, con una duración de protección diferente, etcétera. Nunca habíamos estado frente a una situación en donde tenemos la misma enfermedad en todos los países. Todas las vacunas existentes el día de hoy son para la misma enfermedad. Tenemos nuevas poblaciones diana. Anteriormente siempre ha sido bastante fácil el poder cuantificar el tamaño de nuestra población y poder ajustar nuestras estrategias. Y ahora tenemos que tener nuevas estrategias para poder identificar estas poblaciones prioritarias y garantizar que las estamos inmunizando. También tenemos que ajustar las estrategias para poder controlar esta pandemia. Tenemos que establecer si esta será una vacuna temporal o que se aplique en ciertos periodos del año o no. Esto es algo que todavía estamos analizando. También necesitamos entender qué tipo de datos son útiles de acuerdo a cada uno de los países. Y por eso hemos hecho una lista de detalle o de desagregación de las vacunas, pero también para otros datos. Por ejemplo, vamos a hablar de las existencias y la cobertura de las vacunas por cada una de las vacunas. Y
Necesitamos también monitorear todos los problemas de seguridad de acuerdo a las condiciones de las personas, al lugar en donde se van a vacunar, etcétera. Necesitamos asegurarnos de que estas poblaciones prioritarias reciben en primer lugar las vacunas. Y para garantizar todo lo que tiene que ver con la igualdad, necesitamos garantizar que estamos llevando las vacunas a las diferentes poblaciones. También los datos que son bastante importantes a tomar en cuenta tienen que ver con los datos de seguridad. Me parece que todos quieren tener esta información. También datos sobre la fuerza laboral de las personas que aplican las vacunas. También, por ejemplo, las cadenas de abastecimiento, las cadenas de frío, el almacenamiento, las fechas de caducidad. Son datos cualitativos que nos pueden entender los obstáculos y los logros en la aplicación de la vacuna. No voy a ahondar mucho en esta imagen, pero tenemos tres fuentes principales para los datos de vacunación y estos son informaciones públicas. Primero tenemos el monitoreo rutinario, es decir, todos los informes de los centros de salud, la inmunización electrónica, los registros, las tarjetas de vacunación, los sistemas de información de gestión logística, toda la información que recopila el personal de salud. En medio tenemos las encuestas periódicas. Estas se pueden basar en la población o también se pueden basar en el centro de salud. Es decir, que a la izquierda vamos a estarle preguntando a las personas, a la derecha vamos a estarle preguntando a los centros de salud. Y a la derecha tenemos la vigilancia para poder saber si tenemos controlada esta epidemia o no. En este curso vamos a hablar sobre todo acerca del monitoreo de rutina y nos vamos a centrar en los informes de los centros de salud y lo que podemos hacer con estos, porque estos son los datos principales que tenemos. Un sistema de monitoreo puede tener dos formas. Podemos tener un sistema de reportes agregados, es la imagen a la izquierda, es decir, que los proveedores de servicios registran las vacunas, lo reportan al distrito, el distrito ingresa los datos en un centro en una base de datos, en un centro de datos, y luego los reportan a la escala nacional. O bien hay otro modelo, es decir, el registro de inmunización electrónico, es decir, que todos tienen acceso a esto, el profesional de salud, el distrito, el Centro Nacional de Base de Datos, etcétera, y todos estos pueden ingresar los datos. Estos son los dos modelos que existen, ambos proporcionan la misma información. Hay que ver qué es lo que tenemos en el país y utilizarlo. Siguen existiendo los papeles también y son bastante útiles. Quizás sean, por ejemplo, las tarjetas de vacunación o las hojas de registro o un libro de registros de vacunas. Y para los sistemas agregados también se usan las hojas de conteo y los informes. Por supuesto que los sistemas digitales nos pueden ayudar muchísimo en este control y en este monitoreo. Quizá empezamos con los papeles y después pasamos a los sistemas. Damaris nos va a hablar un poco acerca de esto. Yo que pertenezco al colectivo Sonder. Estas son las herramientas en papel que hemos estado desarrollando para poder reflejar un poco o replicar un poco los sistemas electrónicos.
diseñamos 3 elementos, es decir, los registros de los centros de salud, luego un registro un poco más amplio y también una hoja de reporte y de conteo. Nosotros queríamos realmente aprovechar todo lo que habíamos aprendido de otras vacunas para desarrollar estos papeles. En esta página podemos mostrar los registros que podemos tener en los centros de salud. Creo que existen muchísimos. Me parece que se han estado compartiendo muchísimo en las redes sociales. Así que queríamos darles un reporte que es bastante fácil de cargar, que es bastante portátil. Vean el tamaño. Queríamos algo que fuera portátil. Y queríamos darles un registro que tenga buena información, información útil y que también respeten la privacidad de la información. Solamente información muy general. Adentro quizá vamos a tener información privada o personal. Y quizá podemos poner los códigos QR para poder digitalizar estos formatos. Realmente, como ven, es muy pequeño, cabe en un bolsillo y ojalá que los países quieran adoptar este formato para facilitarles el trabajo. También hemos estado trabajando en este tipo de registros. Queremos hacer algo en donde toda la información quepa en una sola página. Aquí ponemos a 3 personas por página. En esta hoja ponemos toda la información necesaria para la toma de decisiones. Por ejemplo, el seguimiento es una parte muy importante y queremos en la primera dosis hacer la cita para la segunda dosis, así que cuando ustedes están revisando todos los formularios que puedan ver cuáles son los que no necesitan regresar para una segunda dosis. Y hemos estado trabajando también en una hoja de reporte y de conteo. Esta es una hoja de conteo que tiene el componente para contar las personas vacunadas en la parte de la izquierda, pero también tenemos la parte de información a la derecha. Todas estas están en negro y blanco y ustedes las pueden imprimir con cualquier tipo de impresora, no importa si es de gran calidad. Y también pueden hacer fotocopias. Sabemos que en muchos países se usan mucho las fotocopias, entonces creo que esto podría funcionar bastante bien. Vean como aquí tenemos una sección que dice edad. También tenemos una versión que dice condiciones preexistentes. Lo que queremos es darles diferentes hojas de conteo y que ustedes utilicen la que les sea más útil. Y entonces vamos tomando el conteo y al final del mes tenemos los números finales y los podemos separar y se los podemos enviar al distrito. Hemos estado trabajando con trabajadores sanitarios de Zambia y de Kenia para diseñar estas herramientas. Este es un trabajo que realizamos en inglés, así que por el momento estamos preparando un paquete que vamos a compartir esta semana. Me parece que el viernes. Estos tres formularios o formatos los tenemos disponibles en inglés.
pero queremos trabajar en su traducción en los idiomas oficiales de la OMS y también queremos darles un formato editable para que ustedes puedan hacer su propia traducción si así lo quieren y también instrucciones para que sepan cómo hacerlo. Así que queremos prepararles un paquete para que ustedes puedan usarlo y adaptarlo a las necesidades de su país. ¿Ya? Estas son ideas de diseño que desarrolló el equipo de Damaris. Obviamente que este no es un formato obligatorio, simple y sencillamente les estamos dando ideas. Si ustedes creen que les puede servir a su trabajo, a su país, pues por supuesto que lo pueden tomar. Por supuesto que también contamos con herramientas digitales para poder dar un monitoreo de las vacunas contra la COVID-19. Tenemos, por ejemplo, países que existen, que utilizan las herramientas de HIS-2. Hay modelos existentes ya para la COVID-19. Estos tienen, por ejemplo, paneles y informes agregados. También tienen registros de inmunización electrónica. También tienen un reporte de eventos especiales de interés, eventos adversos de interés especial. Pero luego también están existiendo estos certificados electrónicos de vacunación y estos se están utilizando en diferentes países. Hay 14 aplicaciones o iniciativas de diferentes países para que las personas vacunadas puedan empezar a viajar. La OMS hizo un documento estándar para elaborar todo este tipo de certificados y en sus recursos van a encontrar un enlace que les lleva a ese documento. Sabemos que la vacuna contra la COVID-19 es algo nuevo, es algo que nunca habíamos hecho anteriormente, así que vamos a encontrar nuevos retos, así que sabemos que vamos aprendiendo sobre la marcha y por eso quizá necesitamos hacer un monitoreo en tiempo real o mucho más frecuentemente y quizá para esto necesitemos utilizar herramientas de recopilación de datos, utilizar aplicaciones móviles de recopilación de datos o también quizá algunos paneles. Por ejemplo, si vemos que hay problemas con el abastecimiento de las vacunas o con la aceptación de las vacunas, etcétera, quizá podemos comunicarlo para que otros nos puedan ayudar a encontrar soluciones. Y también vamos a utilizar información geográfica para planeación, microplaneación y analítica de la población. Todos estos son herramientas digitales que nos pueden ayudar en diferentes fases de la vacunación contra la COVID-19. Es demasiada información, no tenemos el tiempo para cubrirla, desafortunadamente. Y vamos a hacer una encuesta para concluir esta sección. Les pedimos, por favor, que saquen la encuesta. La pregunta que tenemos para ustedes es si les interesaría una sesión específica en estas diferentes áreas técnicas. Aquí está la lista de los diferentes. Voy traduciéndolo en lo que sale la encuesta. El módulo de HIS-2 para la vacuna contra la COVID-19, es decir, el monitoreo y los datos agregados. Un curso específico sobre los registros de inmunización electrónicos, los certificados electrónicos, sobre las herramientas en papel, sobre el monitoreo en tiempo real para la preparación y la aplicación de las vacunas y o un curso específico sobre análisis de datos global. Y si, por ejemplo, no aparece aquí algo que ustedes se les ocurre y que creen que pueda ser una buena idea, utilicen el chat para poner la idea ahí.
Les estamos dando unos minutitos para que puedan responder, por favor, a la pregunta. Cuando veamos que ya tenemos suficientes personas que están respondiendo a la encuesta, detenemos y vemos los resultados. Listo. Aquí estamos viendo que al 53% le interesa un módulo de DHIS2. También hay quienes están interesados en los registros de inmunización electrónicos, los certificados electrónicos. El que tiene menos interés es el de los documentos en papel. 61% se interesa en el monitoreo en tiempo real y un 47% en los análisis de datos globales. Vamos a estar trabajando en estos materiales. Bien, Yani, adelante. Buenos días, tardes o noches. Vamos a hablar de los dos formatos que existen, el de la revisión interacción y también el de específico para la COVID-19. Esta es la cronografía de la utilización de estos dos formatos. Empezamos con la aplicación de las vacunas. Estos son teóricos o hipotéticos. Imaginen que empezaron en abril del 2021 y en esta situación hipotética vemos cómo tenemos una fase temprana de la aplicación de las vacunas en donde nosotros les recomendamos utilizar lo que llamamos el mini CPI. Y para en plazo medio o largo, es decir, de 6 a 18 meses después de ya la introducción de la vacuna, les recomendamos utilizar el formato CPI clásico, el que se utiliza con muchas otras vacunas. Ambos formatos los pueden utilizar varias veces. Y aquí ven las flechas en las que sugerimos que puedan utilizar estos documentos. Ok, ¿a qué nos referimos cuando decimos mini CPIE? La revisión interacción de la vacuna contra la COVID-19. Creo que CPIE es un acrónimo que nos sirve y que es bastante práctico, pero recuerden que es una revisión. ¿Qué es una revisión intraacción? Es un debate en el centro de salud para poder identificar las mejores prácticas, las lecciones aprendidas, para poder proponer acciones correctivas, para fortalecer la aplicación de las vacunas. Lo utilizamos para poder responder o resolver problemas originados con nuestras actividades para luchar en contra de la COVID-19, pero también sugerir ideas para poder solucionarlas. Aquí tenemos algunas características específicas de esta revisión. Bien, ¿cuál es el alcance de esta revisión? Podemos tener diferentes pilares para tomar en cuenta. Todos estos pilares tienen que ver con la respuesta ante la COVID-19. Vean cómo el pilar 10 es la vacuna contra la COVID-19. Y esta parte en naranja es a la que nos referimos con el mini CPIE. Quizá en el pasado los países utilizaban revisiones que cubrían varios pilares, pero para la COVID-19 es bastante complejo, así que quizá vayan a hacer una revisión específica para cada uno de los pilares, uno específico para las vacunas contra la COVID-19.
Luego tenemos situaciones posibles en donde podríamos utilizar este formato CPIE. Por ejemplo, porque van a presentar una nueva vacuna contra la COVID-19, si quieren saber los casos de éxitos, las fallas, si quieren revisar su programa de planeación, si quieren revisar su proceso de adquisición y el proceso regulatorio de las vacunas, etcétera. Contamos con un paquete de revisión intraacción. Tenemos el enlace en la parte inferior de esta diapositiva. Este es un documento que desarrollamos en julio del año pasado. Lo hemos estado actualizando, hemos agregado más guías, más información y también compartimos herramientas y plantillas. Muchas de estas son bastante genéricas, cubren varios pilares y solamente algunas son específicas para las vacunas. Son preguntas que pueden utilizar los países que son específicas para la vacuna contra la COVID-19. Esta diapositiva muestra un mapa de todos los países que ya hicieron una revisión intraacción. Hasta mayo 2021 vemos que se realizaron 61 se realizaron, pero se están preparando 23 más. El país en donde se hizo una revisión específica sobre la vacuna contra la COVID-19 es Botsuana. Pero muchos países ya tienen experiencia con revisiones intraacción, así que será más fácil para ellos cuando quieran hacer su revisión específica sobre las vacunas contra la COVID-19. Esta es una comparación entre el mini CPIE y el CPIE clásico. Quizá muchos de ustedes conocen al CPIE clásico que utilizamos cada vez que necesitamos presentar una nueva vacuna. Necesitan un mes de planeación normalmente, tener un proceso estandarizado, también tener un grupo de apoyo de apoyo para este proceso. Y hay cuestionarios que pueden ser bastante flexibles y puede ser bastante fácil hacer esta revisión intraacción. Y se puede realizar más de una vez de forma bastante frecuente en un periodo de 6 a 18 meses. A la izquierda estamos utilizando esta metodología de revisión intraacción en donde se hacen preguntas para que se genere un diálogo y luego utilizamos documentos de monitoreos rutinarios. Se puede hacer en línea, en persona, híbrido, mientras que el CPIE clásico tiene diferentes cuestionarios que se tienen que llenar y hay que hacer visitas en sitio. Por supuesto que estas herramientas las podemos utilizar más de una vez, porque quizá podemos utilizar un CPI, por ejemplo, para una área específica. Estamos tratando de alinear estas áreas también con el Plan Nacional de Vacunación. Hacemos preguntas que sean específicas para cada una de las evaluaciones. Esta es la cronología para el mini CPI. Es un proceso bastante rápido. Les necesitan por lo menos una planeación de una semana para tener una revisión intraacción, por ejemplo, establecer un equipo de coordinación, establecer los conceptos para orientar y
a capacitar a las partes interesadas. Quizá este equipo se va a reunir para saber cuáles serán los indicadores que van a utilizar. Y el debate o la revisión específico se tarda un mediodía a un máximo de 2 días, en donde aquí por ejemplo, identifican las mejores prácticas, se hablan de las lecciones aprendidas, se proponen actividades para resolver algún problema de raíz, priorizar actividades, se realiza un informe final y posteriormente se hace un seguimiento de las actividades prioritarias. Aquí tenemos otras cosas que podríamos considerar cada vez que estamos utilizando los mini CPIE. No son obligatorios, por ejemplo, las visitas en sitio, las entrevistas de los informantes claves, eh, la sesión de vacunas, la observación del almacenamiento, todo esto sí los podríamos incluir. Y estos vienen del PIE clásico. Así que si ustedes tienen el tiempo y los recursos y quieren tener una información específica de un área específica, pueden hacer este mini CPI que esté más centrado en los datos, aunque no es obligatorio. Hablemos un poco del CPIE clásico para el virus COVID. Y esto deriva de las evaluaciones de otras vacunas no específicas de la COVID. Ahora, como la COVID es bastante específica, podemos destacar algunas cosas. Por ejemplo, los cuestionarios son específicos para las vacunas contra la COVID-19. Tenemos 7 cuestionarios en el CPIE clásico y estos cubren los niveles de inmunización, las metas nacionales, subnacionales a nivel de los centros de salud, un cuestionario que tiene que ver con la observación del almacenamiento de las vacunas. Por ejemplo, el cuestionario de observación y la sesión de inmunización puede ser bastante útil para los centros de salud o los vacunódromos. Y también tenemos cuestionarios específicos para los grupos prioritarios, como por ejemplo para los trabajadores de salud, pero también podemos hacer un cuestionario específico para cada uno de los grupos prioritarios. El plazo recomendado es por lo menos un mes de planeación y por lo menos 10 días de aplicación. No hemos llegado a la fase final del CPI clásico. Estamos trabajando en un formato electrónico. Me parece que podría ser bastante práctico para todos. Y obviamente estamos haciendo traducciones, haciendo pruebas pilotos, etc. Los métodos son el muestreo, es decir, que los sitios que seleccionamos no son representativos estadísticos, pero siempre recomendamos un número mínimo de entrevistados. Por ejemplo, al nivel central, regional, distrito y centro de salud. Recomendamos incluir a sitios que representen la población, las diferencias, los tamaños de los vacunódromos, etcétera, para que puedan ver cuáles son los retos y cómo varían estos de acuerdo a un centro de salud y otro, un vacunódromo y otro. Estamos apoyando a los países a que sepan
cómo compartir las lecciones aprendidas. Sabemos que apenas están utilizando los CPIE, así que les dejaremos pasar unos meses para poder empezar a ver cuáles son los CPIs que fueron más útiles para los países y que más se usaron. Vamos a compartir los hallazgos de los mini CPIs y estamos también trabajando en brindar apoyo a los países para la publicación y la promoción de publicaciones entre pares y también trabajar con socios que tienen recursos materiales que quieren compartir. Así que los invitamos a trabajar en conjunto para hacer publicaciones en conjunto. Les proponemos que utilicemos la página web de TECNEC porque ahí se pueden compartir los informes, los resúmenes ejecutivos, etcétera. Y los que compartan información van a recibir un certificado por parte de la OMS. Vamos a tener clínicas sobre CPIE para que los países puedan compartir hallazgos, experiencias y también quizá resolver algún reto específico o hablar de un tema específico que está afectando a un país. Las clínicas no han comenzado todavía. Estamos esperando a que haya más países que hayan realizado los mini CPIs. Queremos apoyar a los países. Estamos haciendo todo este trabajo de promoción. También siempre vamos a preparar, por ejemplo, los mensajes claves de los representantes por país de la OMS, etcétera. Vean aquí están los enlaces de los diferentes recursos específicos, el IAR, el CPIE, el mini CPIE y un enlace a un curso en línea. Si tienen alguna pregunta, me pueden contactar a mí con gusto. A la izquierda es la página web, está la página web genérica. Esta no tiene las herramientas específicas de la COVID-19. En medio tenemos la herramienta específica para la COVID-19 con los cuestionarios específicos de la COVID-19, etcétera. Y a la derecha, el curso realmente es un curso de 90 minutos. Todos estos materiales están disponibles. Hubo también un seminario IAR que se realizó hace unos meses. Estos son nuestros información de contacto. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat de preguntas y respuestas, pero también me pueden mandar un correo electrónico. Les dejo el contacto también de Landry y de Cindy. Los tres pertenecemos al equipo IAR. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias, Damaris. Gracias, Jan, también. Recuerden que todos los materiales del seminario están disponibles en TechNet. Si ustedes quieren seguir intercambiando, tenemos un grupo Telegram en inglés, uno en francés y también tenemos un foro en TechNet. Tenemos nuestra última sesión de esta serie. Este será el 15 de junio y va a hablar acerca de el liderazgo adaptativo para la COVID-19. Muchísimas gracias a los que participaron. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. De hecho, sí llegaron preguntas. Llegaron algunas preguntas,
pueden dejarnos sus preguntas también en el chat. ¿Qué tipo de guía existe para recopilar datos sobre aquellos que quizá no van a recibir una vacuna? Por ejemplo, las personas que están en una zona remota o grupos étnicos o socioeconómicos, cuando no hay un desglose de estos grupos en los sistemas de datos. Esta es una muy buena pregunta y es un problema que siempre hemos tenido en las vacunas de cualquier tipo de enfermedad o contra cualquier tipo de enfermedad. Sabemos que los sistemas de administración de datos no son muy detallados. Tenemos datos geográficos, podemos establecerlos por área, pero es difícil establecer los grupos étnicos o los grupos socioeconómicos. Podemos asociar los distritos en donde viven estas personas y que esto se comparta al distrito, pero se queda ahí, es difícil ir más allá, es difícil reflejar la etnicidad o la religión. Si ustedes tienen un registro electrónico se puede hacer de forma más fácil, pero realmente dependemos de los datos de encuestas para poder obtener este tipo de información. Y yo creo que vamos a tener que empezar a hacer encuestas que tengan que ver con las vacunas contra la COVID-19 para tener más detalles y que tengamos un poco más información sobre la cobertura. Sé que esta respuesta no satisface porque necesitamos garantizar la igualdad de género, de raza, de grupos étnicos, de grupos socioeconómicos, pero realmente es bastante difícil que los sistemas de información puedan desagregar los datos a ese nivel. ¿Se requieren hacer las IAR, sí o no? ¿Son obligatorias? Adelante, Jenny. El uso de los IAR son opcionales. Recomendamos que los países los utilicen, pero no son obligatorios. Los países que realizan una revisión van a recibir un certificado al compartir la información. Hubo una pregunta acerca del presupuesto para realizar un mini CPIE o un CPIE. No se requieren muchos recursos porque se puede hacer en el centro de salud. A nivel del centro de salud no nos tardamos entre mediodía a máximo de 2 días. Así que muchos países tienen plataformas virtuales para realizar un CPIE. Puede costar que unos $50 para un CPIE clásico. El costo es el mismo más o menos que se ha utilizado para otras vacunas contra otras enfermedades. Entre 10 y $40,000. Este es el presupuesto típico para los CPIs clásicos. Quizá un poco menos para la COVID-19. Quizá solamente 10,000, porque el personal que se necesita es mucho más pequeño. Pero digamos, la experiencia con otras vacunas, podemos decir que los costos van entre 10 y 40,000. Hay preguntas sobre los certificados o pasaportes de vacunas.
Es decir, si va a ser obligatorio que los países establezcan un pasaporte. El tema no es fácil. La OMS recomienda que no se establezcan un documento de viaje por vacunación, porque todavía no sabemos si las vacunas nos van a ayudar a reducir la transmisión. Y además, siempre que no exista el acceso igualitario a las vacunas, entonces no debemos imponer el uso de un documento de viaje, es decir, en donde los que ya están vacunados pueden viajar y los que no están vacunados no pueden viajar. Actualmente se están trabajando en normas para el desarrollo de estos certificados y puede ser, también se pueden establecer diferentes estatus, como por ejemplo hacer algún tipo de certificado de las personas que se han recuperado de la COVID-19, en este caso, etcétera. Vamos a tratar de hacer que estos documentos se distribuyan de forma igualitaria. Y obviamente dependerá de la decisión de cada país si van a exigir que se utilice un pasaporte o no. O quizá también hay que decidir si el hecho de contar con una vacuna cuya aprobación solamente es de uso de emergencia basta para dejar entrar a las personas a su país. Yo creo que esa es una decisión que le compete al país. Pero necesitamos también decir que si una persona todavía no ha recibido su vacuna contra la COVID-19, por lo menos necesita contar con un certificado de que se recuperó de la enfermedad o una prueba PCR. Pero obviamente el tema está bastante álgido en estos momentos. Hay normas para los registros de las vacunas. Hemos compartido un enlace a los documentos que habla mucho más acerca de estos certificados, etcétera. Gracias por esta respuesta tan completa. Hay una persona que dice que ya han realizado evaluaciones, pero no han utilizado la herramienta IAR. ¿Nos puedes hablar de si cuenta con algún resumen para poder comparar o vertir rápidamente esa información de uno a otro? La información que ustedes tienen de su evaluación que realizaron la pueden utilizar y pueden usar la plantilla del IAR para llenarla. Esta plantilla habla de las áreas, los diferentes programas de vacunación. Así que les sugiero que vayan a la página web de IAR y que revisen las herramientas y que revisen la plantilla que les proponemos utilizar. Hay una plantilla para el reporte completo y también hay una plantilla para el resumen y quizá les puedan ser útiles. El reporte o la plantilla va haciendo un desglose por áreas de proyecto. Y si no, pues nos escriben y vamos viendo cuáles son los que les sirven a ustedes. Así que no duden en contactarme o a cualquiera de mis colegas del IAR. Ya les dejamos nuestro contacto en la diapositiva de presentación.
Hay guías sobre el monitoreo mínimo que se tiene que hacer para las vacunas de la COVID-19 y que estén incluidos en el HIMS nacional. No entendí muy bien la pregunta. Si hay directrices sobre el mínimo de monitoreo que se tiene que hacer. Este ya está incluido en la guía. Y lo que tenemos son recomendaciones, una lista de recomendaciones. Por ejemplo, al menos revisar vacunación de trabajadores sanitarios, personas de edad avanzada y por género. Estos son los 3 requisitos mínimos que recomendamos para la desagregación. Y luego también vale la pena hacer los diferentes grupos de edad y que esté bien desglosado. Para no decir personas de edad avanzada y personas jóvenes, etcétera. También si podemos hacer trabajo con la población en riesgo, por ejemplo, las personas con comorbidades, quizá esto sea útil, pero se requieren de sistemas más sofisticados para hacer eso. Y luego también valdría la pena hacer lo mismo con personas en instalaciones específicas, como por ejemplo cárcel, albergues. Lo que necesitamos hacer es pedirle a los trabajadores de salud que separen la información y cuando tienes una hoja de conteo, aun si solamente tienes 3 dimensiones, se puede hacer bastante complejo. Si tenemos registros de inmunización electrónicos, el trabajo se facilita, pero realmente necesitamos ser realistas acerca de lo que sí se puede hacer. Vamos a hacer una última pregunta para Jenny. ¿Cuál es el plazo que recomiendan para las herramientas? Bueno, primero decirles que en las siguientes semanas van a salir todos los documentos de mini CPID, pero si tienen una pregunta específica y porque están en su fase de planeación, por supuesto que me pueden escribir. Presentimos que todos los documentos estarán publicados en unas semanas. Muchísimas gracias a los panelistas, Jan, Damaris y Jenny, por su tiempo y por su información. Muchas gracias al equipo ECO por realizar todo también. A ustedes por participar y las preguntas que no se respondieron en esta sesión. Recuerden que vamos a hacer una recopilación de todas las preguntas con sus respuestas. Todas estas las vamos a publicar en TechNet. Nos vemos el 15 de junio. Cuídense mucho.